Listo. Voy a comenzar otra vez con esto. La idea de esta clase es ayudarles a ustedes a comprender exactamente en qué parte de la estructura se encuentran, si se encuentran en una estructura mayor o en una estructura menor. Yo considero únicamente que hay dos estructuras y tratando de simplificarlo también un poco, ¿no? Me interesa mucho que trabajemos sobre estas estructuras de estas temporalidades que tengo marcada por acá arriba, al principio de temporalidad de un día, de 4 horas, de 15 minutos y de 5 minutos nada más. Serían estas cuatro temporalidades donde yo tendría que estar buscando confirmaciones, quiebres de estructura, y etcétera, etcétera, etcétera. Es importante dejar eso claro y no estar inventando nada después en el gráfico, yendo a buscar algo a 30 minutos, a 1 hora, porque con el tiempo yo me fui dando cuenta, y esto es una conversación que tuve con Marino el otro día, y es que Marino me decía que encontró o ejecutó una venta, pero el quiebre de estructura lo marcó en una temporalidad y el order block con el imbalance lo fue a buscar a otra porque en la temporalidad que él tenía el quiebre no estaba esa vela con ineficiencia. Entonces, yo inmediatamente de lo que me di cuenta, y es algo, un error muy común, es que terminamos forzando el gráfico para ver lo que nosotros queremos y no terminamos de adaptarnos, que es lo que en realidad hay que hacer, a lo que el gráfico o la acción de precio nos está dando en ese momento. Entonces, por eso digo, si es una sugerencia, por supuesto, y cada uno verá si lo toma o no, pero diario, 4 horas, 15 minutos y 5 minutos deberían ser las únicas temporalidades a trabajar. ¿Sí? Entonces, ya pasando a lo que es la estructura, quiero que comprendan que cada temporalidad tiene su estructura mayor y dentro una estructura menor o interna. Acá también hago un poco de énfasis al tema de la estructura menor sobre todo. Muchos tienen la confusión o la creencia de que la estructura menor es de una menor temporalidad y realmente no es así. Volvemos a lo mismo, como digo. Si yo estoy, por ejemplo, en el caso de esta estructura alcista, como pueden ver, me está creando altos cada vez más altos. Es una estructura, supongamos, de diario. Y dentro de esta misma estructura de diario, por favor, pónganme mucha atención, dentro, sin moverme de temporalidad, sin bajar a 4 horas, que es la siguiente, yo de forma muy clara voy a ver la formación, y ahora lo vamos a ver en gráfico, de forma muy clara vamos a ver la formación de esa estructura menor. Repito, en la misma temporalidad. Porque, ¿qué pasa? Esta yo lo tengo representado con estas líneas azules, como pueden ver, lo que sería la representación de la estructura interna o menor que acompaña el movimiento principal. Pero ¿qué pasa? Cuando yo me bajo a la siguiente temporalidad, que es 4 horas, estas líneas azules que yo veía en diario ahora se convierten en la estructura mayor de la temporalidad de H4, no interna ni menor, es la mayor de H4 una vez yo esté en H4. Esto con la estructura alcista y lo mismo, por supuesto, con la estructura bajista, como lo pueden ver acá, está exactamente igual. Y esto es una representación de cómo mm, teóricamente y de forma limpia, vamos a ponerlo, los precios se mueven, ¿no? En una tendencia bajista, generando bajos más bajos. Creo que todos nosotros eso lo tenemos claro. Bien, lo que más me interesa resaltar es este concepto de las estructuras, saber si estoy en una estructura mayor o si estoy en una estructura menor. Y el día de hoy nos vamos a enfocar más que nada en eso. Y en una siguiente clase, ya como para adelantarles un poco, voy a hablar de ya los retrocesos, los quiebres de estructura. Actualmente, o bueno, yo les he enseñado el concepto de que para validar un quiebre de estructura, lo que tiene que suceder es que el precio tiene que barrer liquidez de alguna zona anterior y después generar un quiebre de estructura. Solo así nosotros validamos un nuevo movimiento y un retroceso en principio y después un nuevo impulso. Hay situaciones, backtesteando, donde el mercado no presenta siempre esas situaciones, sino que son otras donde no se barre la liquidez, pero sí se crea un nuevo rompimiento de continuación, por ende se crea una demanda u oferta, dependiendo la tendencia válida,
que nosotros obviamente podemos aprovechar. Entonces es algo que también lo quiero comentar en una siguiente clase, así como también ya hablar de las zonas de oferta, de demanda, hablar de liquidez, de confirmaciones en 5 minutos para tomar un trade o en 15 minutos inclusive, donde tendría que buscar la confirmación. Pero bueno, en principio, después de esta clase que estamos haciendo ahora, entender cómo validar ese retroceso cuando no se presentan las situaciones donde no se barre la liquidez, ¿no? Que todo esto tiene que ver con el algoritmo de los bancos, donde en algunas situaciones prioriza el barrido de liquidez y en otras simplemente prioriza la eficiencia de los precios, ¿de acuerdo? Así que creo que esto está claro. Ahora me voy a ir al gráfico, que lo tengo ya por acá. Es lo que les estaba compartiendo hace un momento. Yo esto lo tengo de una forma muy desprolija marcada, pero bueno, igual me van a entender. Lo voy a limpiar de todas maneras y lo vamos a hacer o lo vamos a construir desde cero. Es importante, vuelvo y remarco, que quede claro el concepto de estructura mayor. No significa que sea o se le llame estructura mayor porque yo estoy en diario o estoy en 4 horas, es decir, temporalidades altas. Si yo me voy a 15 minutos, voy a encontrar la estructura mayor de la temporalidad de 15 minutos. Si me voy a la temporalidad de 5 minutos, también voy a encontrar la estructura mayor de esa temporalidad, para que no vuelvan a tener ese error en el concepto. Bueno, vamos a marcar entonces todos aquellos puntos y rompimientos, incluso que yo considero de la estructura mayor, y bueno, voy a marcarles también algunos ejemplos donde yo veo la estructura menor o la estructura interna. Am, sí, creo que voy a comenzar por esta parte, más o menos. Vamos a hacerlo. En esta zona nosotros vamos a encontrar un alto, vamos a encontrar un bajo, encontramos un alto. Encontramos un bajo por esta zona, alto, bajo por acá, alto. En un momento voy a marcar los quiebres. Encontramos por aquí un bajo, alto y bajo nuevamente por esta zona. Bien, vamos a marcar los rompimientos entonces ahora, que en este caso, al venir de una tendencia bajista, la gran mayoría de los rompimientos hasta llegar a la zona final son vos, y después vamos a encontrar el chocho una vez que cambie la estructura. Eso ya, ese concepto creo que todos lo tenemos claros. Acá tenemos un primer rompimiento de estructura. Déjeme ver, igual quiero ver una cosa, si en efecto el precio rompe con cuerpo de vela, hace un retroceso. No voy a priorizar retrocesos en esta clase, solo estructura. Eso ya lo vamos a ver en la siguiente. Tenemos otro rompimiento de estructura por aquí. Después vamos a ver, como digo, bien por qué. Tenemos un siguiente quiebre de estructura en esta zona. Fíjense que a medida que yo empiezo a construir toda esta estructura, entre los bajos y los altos de la estructura mayor, por dentro voy a encontrar las estructuras menores, ¿no? Que en un momento la voy a marcar. Aquí tenemos otro rompimiento de la estructura, de continuación bajista. Bien, acá tenemos otro rompimiento más, que sería uno de los últimos rompimientos a la baja, que esto una vez que el precio hace un cambio de estructura en dirección contraria ahora, en esta zona de acá, lo que pasaría a ser esto es una toma de liquidez. Y esto se convierte en un chocho, en un cambio de estructura. Ese es el primer cambio que me indica que está cambiando la tendencia. Después, tenemos bajo. Todo esto que está acá es interno, que en un momento lo voy a marcar. Tenemos el bajo, tenemos el alto, tenemos bajo, tenemos alto, tenemos bajo, tenemos alto. Bien, vamos a ir marcando también cada uno de los rompimientos. Tenemos un rompimiento en esta zona, tenemos un rompimiento en esta zona. Siguiente movimiento, ¿dónde lo encontramos? En esta zona de acá, el precio retrocede, crea un bajo, un nuevo alto más alto, vamos al rompimiento. Vamos a hacerlo más prolijo, a ver.
Ahí. Se marca un nuevo alto estructural, nuevo retroceso, nuevo alto, nueva estructura, bajo, alto. En un momento voy a dedicarme a marcar todo lo que sería la estructura menor. Ese es el último rompimiento. Este fue el bajo, este fue el alto. Y ahora tenemos lo que es un cambio de tendencia nuevamente en dirección bajista. ¿Qué sería ese que está marcado ahí? Este. Ahí está. El precio cae. Bueno, nos encontramos en una situación o en un periodo lateral de varios meses en este caso. Todo esto que está acá es una estructura menor o una estructura interna. Listo. ¿Qué pasa? No es hasta que el precio llega acá a romper esta zona que yo puedo validar un nuevo mínimo. Cuando el precio rompe después de varios meses este mínimo de acá. Entonces ahí puedo validar un nuevo, un nuevo movimiento. Un alto en este caso y un bajo en esta zona de acá. Después el precio retrocede, crea un nuevo alto en esta zona, nuevo alto, movimiento bajista hasta, esto es de un mismo movimiento, hasta este punto de acá. ¿Qué tenemos entonces? Nuevo rompimiento de continuación bajista. El precio continúa hacia la baja. Bueno, acá, ¿qué sucede? Se frena esa tendencia bajista y otra vez el precio vuelve a estar alcista desde este punto de acá. Ahí es donde nosotros otra vez volvemos a encontrar un chocho, un cambio de carácter, ¿no? Nos encontramos en una situación similar. Vean todo este tramo de estructura que está acá, es similar al que estaba en esta zona de acá abajo. Lo que quiero decir es que son movimientos de estructura interna que ahora los voy a marcar con mucho más detalle para que lo tengan más claro. Acá el precio marca este alto, marcarlo con esto, marca un nuevo alto, marca un nuevo bajo, nuevo rompimiento de estructura en esta zona, un retroceso y un nuevo impulso. Y ese impulso actualmente, ya como un poco a modo de análisis actual, va hasta esta zona de acá. Quiere decir que de momento en el euro estamos alcistas en este momento, en esta temporalidad. Acá no considero que haya ningún retroceso porque por empezar tenemos dos velas nada más, pero como digo, no me voy a meter en ese tema hoy porque una vez que me engancho ya tengo que desarrollarlo y no quiero. No está dentro del cronograma del día de hoy. Bien, como estructura interna, voy a marcar dos, tres ejemplos nada más para que ustedes tengan presente a qué me refiero por estructura interna. Si yo entiendo que el movimiento, supongamos este tramo que está acá, supongamos todo este tramo que tenemos ahí, está conectado entre este alto y este bajo, todo lo que ves adentro, ves que no, ahora te das cuenta que no es necesario bajar de temporalidad para ir y marcar la estructura menor. Ejemplo, no tengo que bajarme H4 para marcar esto como estructura menor. Todo este movimiento, a ver, momento, ahí, todo este movimiento, eso, este movimiento, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso. Ya todo esto que está ahí, no sé si se llega a ver bien, ustedes me dicen, si no, cambiamos el color. Eso que ves o que ven ahí es una estructura de precios interna dentro de la estructura mayor. Entonces, ¿por qué es importante comprender esto? Porque si yo tal vez cometo el error de marcar un quiebre acá y validarlo como un quiebre mayor, realmente no es así. No es un quiebre de estructura mayor, sino que sería un quiebre de estructura menor o un quiebre de estructura interno. Entonces, ¿qué pasa con los quiebres de estructura interno? Perfectamente él puede haber quebrado este alto y desde esa zona ir a marcar nuevos bajos en este caso de la estructura. Bien. Entonces, ahí tenemos un pequeño ejemplo. El siguiente lo vamos a encontrar en esta zona de acá. Todo este movimiento que podemos ver por acá.
corresponde a una estructura interna, lo que se encuentra entre estos dos puntos de la estructura mayor o la estructura general, todo eso que esté dentro es estructura interna. Bien, dos ejemplos. Bueno, todo esto ni hablar, todo lo que tenemos acá adentro, no lo voy a tocar porque me parece que ya se dan cuenta, creo. Miren, acá por ejemplo, entre este alto y este alto, entre este alto y este bajo, toda esta consolidación o lateralización representa una estructura interna hasta que el precio no rompe o por encima de ese alto o por acá abajo. Y finalmente consigue romper por la parte baja. ¿Dónde más hay una estructura interna que sea visible? Esto, por ejemplo, que tenemos acá. Y todo este movimiento, por ejemplo, es una estructura de precios interna englobada dentro de una estructura mayor. Lo mismo cada impulso y cada retroceso de este movimiento. Lo mismo por acá. Impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso. Ahí. Si se va comprendiendo, por favor, voy a dar un momento a que me, me puedan expresar si me entienden o no, si está quedando claro. Repito, esto es con la finalidad de que ustedes comprendan en qué parte de la estructura están parados, si una estructura mayor o una estructura menor, y en función de eso ver qué es lo que mayor probabilidad tiene, si de que el precio se vaya en ventas o que el precio se vaya en compras. ¿Todos me están entendiendo claro? Las 104 personas, ¿sí? ¿Todos me comprenden bien? Bien. Miren que después esto lo voy a ver reflejado en sus operaciones si me entienden o no, ¿eh? Si veo a alguien que está yendo en contra es porque no me ha entendido en lo que estoy explicando. Esto que tengo acá, por ejemplo, estructura interna, acá. Sí, es verdad que se puede llamar su estructura, pero yo prefiero quedarme con dos conceptos, menor y mayor. Listo, para hacerlo mucho más dinámico, más fácil. Acá, impulso, retroceso, impulso. Dentro de estos puntos de la estructura mayor encuentro esa estructura menor. ¿Ven? ¿Ven cómo la identifico? No tengo necesidad de bajarme a 4 horas para marcar o creer que es la estructura menor. Eso es un concepto bastante errado. Que bueno, espero que a partir del día de hoy los que lo tenían lo puedan corregir. En principio eso es todo lo que quería compartir el día de hoy. No tengo más, no voy a profundizar mucho en rompimientos ni retrocesos en esta clase, lo voy a hacer en una siguiente. Les dije más o menos que esto iba a durar 30 35 minutos. Yo creo que más o menos estamos ahí. Ah, no sé si alguien tiene algún tipo de duda y la quiere expresar respecto a lo que estamos viendo. Y si no, bueno, podríamos ir ya cerrando con este espacio. Ustedes me dicen ahí, por favor. Mm, pero hasta el momento todos se entendieron bien. Entonces, la encuesta de Marino era la opción uno, 2 o 3. Se los dejo a ustedes. Marino ya sabe bien cuál es. Ahora es tarea de ustedes saber cuál es. La uno dice. No, no es la uno. Bueno, ¿podrías mostrarnos rompimiento de estructura con la toma de liquidez? No, hoy no. Lo vamos a hacer en la siguiente también. Quiero profundizar o quería profundizar en la estructura mayor, en la estructura general. Esto, por ejemplo, bueno, ya que lo tengo acá, rápidamente, esto es una toma de liquidez. Quiero que veas esa mecha, más que nada dirigido a Damián que me hizo la pregunta. Eso es una toma de liquidez y posterior un rompimiento de estructura por debajo de esta zona, genera un BOS, pero tenés la toma de liquidez. Entonces esto se convierte en una zona de alto fuerte en este caso, que después es quebrada con mucha fuerza al alza para empezar nuevamente una tendencia alcista. Pero ahí tenés un ejemplo de una toma de liquidez, Damián.
Un ejemplo de no toma de liquidez, donde el retroceso sí sería válido por cantidad de velas y por dirección en la cantidad de velas. Vamos a ver rápidamente, no. Eh, Esto, por ejemplo, acá tenés una zona donde el precio te hace un retroceso, en esta parte de acá. Pero lo voy a profundizar como digo en otra clase. Tenés unas tres velas con direccionalidad, tenés, sí, en principio esas son las características. Una, digamos, genera cotizaciones de precio por encima de la otra. Entonces esto sería un retroceso válido, que después, posterior, genera un rompimiento. Estas son las situaciones donde este algoritmo bancario no considera el barrido de liquidez o no considera que haya suficiente liquidez para tomar. Bueno, en este caso sí toma liquidez. Bueno, en este caso sí. Pero bueno, lo voy a comentar como digo en otra clase. En algunos casos, este algoritmo considera que no hay suficiente liquidez para tomar y el precio no barre esa liquidez y rompe estructura e igual se validan las zonas de demanda u oferta, dependiendo de la tendencia. Así que eso es todo. A testearlo, a ponerlo en práctica y ya está. Bueno, en lugar de analizar 1 hora y 15 minutos, vamos directo a 15. Sí, 15 minutos me parece más directo. Debido a la cierta similitud que tienen ambas temporalidades, me parece ir directo a 15 minutos y ya está. Bueno, espero que les haya gustado y les haya servido. Pónganlo en práctica, lo backtestean y ya les voy a avisar ahí cuando hacemos la siguiente clase, el siguiente espacio. Bueno, chau, chau. Gracias.